6:52 de la mañana. Me complace hacer contacto desde Madrid, capital de España, con Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria en VIH-Sida, Civilis Derechos Humanos, Codevida y CNLORG. Feliciano, buenos días desde Caracas. Muy buenos días, Eduardo. Estoy por aquí hasta este fin de semana que viene. Tú siempre muy activo, ¿ah? Sí, no queda otra. La situación lo exige, Eduardo. Feliciano, mira, me gusta mucho que toquemos este tema porque yo creo que puede tener un fin didáctico para retomar un asunto que concierne e interesa a todos los venezolanos, como es el Fondo Social. Primero, ayúdanos a ubicarnos en contexto, porque estos son los recursos que se acordaron en el seno de la mesa de diálogo para que llegaran a Venezuela y atendieran prioridades de carácter social. Sí, Eduardo, esta idea de crear, digamos, algún mecanismo, porque eso era lo que se hablaba al principio, ¿no? Cuando las conversaciones del año 2021, esta idea era justamente actuar en beneficio de una población que se reconocía muy afectada por la situación social. El año pasado, en agosto, se firmó uno de estos acuerdos parciales, justamente que es el que llevaría a la creación de un fondo al que entrarían recursos de la nación, recursos de Venezuela, para atender algunos aspectos clave de esta situación social tan difícil por la que la mayoría de la población venezolana está pasando. Esto ha tardado, Eduardo. Yo te digo, celebro que se haya dado esta firma de acuerdos muy reciente en Barbados, que ha estado acompañada además por varios países, eh, y que, bueno, que muestra que es importante, la verdad, al final avanzar, por supuesto, no solo en el terreno político, Eduardo, y acabamos de ver que ocurrió un evento muy importante, muy significativo este domingo en Venezuela. Eh, y bueno, tuvo unas condiciones que lo facilitaron en medio de obstáculos que son innegables, pero pudo hacerse y esta demostración importante de participación ciudadana, pero está también entonces el acuerdo social que ojalá, y entendemos que es así, Eduardo, ahora ya pasado como esta firma de los elementos muy centrales de lo político, podamos ver que el fondo social ya cobra forma y es posible implementar recursos que atiendan áreas muy, muy sensibles de necesidad de la población venezolana. Imagínate el ejercicio que tú estás describiendo para la salud profunda, incluso metafórica, de una Venezuela que necesita de acuerdos. Ahora, este fondo social, este acuerdo suscrito en el seno de la mesa de diálogo, va a ser nutrido económicamente por cuáles recursos, de dónde provendrían y de qué manera llegarían al fondo. Mira, esto es importantísimo, Eduardo, y lo que deja de manifiesto es que es necesario seguir llegando a acuerdos y conversaciones entre los distintos actores en este momento que están, digamos, en el centro de lo que uno pudiera llamar como conflicto político, la situación política del país, porque va a requerir ponerse de acuerdo uno para identificar dónde están. Yo entiendo que ese trabajo se ha estado haciendo y después también para poder movilizarlos. Estamos hablando de recursos que en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, que pertenecen a Venezuela, al Estado venezolano. Y entonces la idea es que esos fondos, por allí se ha dado una cifra, digamos, que llegaría a los 3.000 millones, pero uno no imaginaría que esos recursos entran de una sola vez. En todo caso, lo que hemos escuchado es que es posible que vayan entrando por partes, y pueden ser 150 millones por un lado, 300 por el otro, pero te doy un dato, Eduardo, que creo que hace ver la relevancia, la importancia de que este fondo que manejaría Naciones Unidas, esto ha tenido la participación del secretario general para la creación de la cuenta donde estos recursos irían y después para ir rindiendo a la vez cuentas de cómo se usan. Pero mira, son tan importantes, Eduardo, que si vemos solamente lo que ha estado pasando con el plan de respuesta humanitaria del país,
que ha venido requiriendo unos 720 millones de dólares, números, digamos, enteros, pues, ¿no? Para responder a la situación. Este año todavía, Eduardo, pisando noviembre, no hemos llegado sino al 30% de ese requerimiento. Estamos muy lejos de alcanzar incluso las metas que tiene la propia Naciones Unidas de atención de la población en necesidad, que es de 5.4 millones de personas y se han atendido 1.700.000. Entonces, estos recursos son esenciales y yo por eso no dejo de sentir, digamos, sabiendo los obstáculos que hay y el tiempo que puede tomar, pero que es muy importante haber avanzado en estos acuerdos, quienes pudieron, digamos, impulsarlos para que vayan tomando cuerpo. Y ahora esperaría, Eduardo, que esto que es el Fondo Social vuelva a cobrar la relevancia que necesita. Estamos clarísimos en que hay un camino político complejo por recorrer, pero la población necesita atención a sus requerimientos y creo que incluso pues la manifestación de necesidad de un cambio en sus vidas la acabamos de ver. Así que yo espero que eso pueda avanzar ahora con más celeridad, Eduardo. Amigos, estamos escuchando a Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria. Fíjate, Feliciano, sin apartarte del tema que estrictamente estás abordando, aquí, desde el punto de vista político, debemos encontrar caminos de convergencia con las diferencias, con las posiciones que cada uno tenga y con los territorios demandantes que en materia de compromiso y expresión ciudadana tenemos por delante en el corto plazo. Porque tú decías algo muy importante. Los venezolanos debemos saber, primero, cuánto de nuestro dinero como país, como nación, como parte de un Estado, está en el exterior. Tú decías, mira, Reino Unido, Francia, Portugal, Estados Unidos, que si lingotes de oro, donde estén. Pero yo creo que un gran reto en los esfuerzos de diálogo entre gobierno y oposición es tocar estos temas más allá de las diferencias políticas. Son temas que nos deben unir alrededor de un mismo interés y tiene que haber mucha honestidad. Yo recuerdo cuando Nicolás Maduro dijo, señores de la oposición, en el exterior hay tantos recursos. Bueno, yo quisiera que de la oposición hubiera una respuesta y le digan a Nicolás Maduro, mire, no es tanto, o sí, estamos de acuerdo, pero esos son debates que se tienen que asumir con nivel, insisto, independientemente de las investigaciones que haya, de las acusaciones, de las responsabilidades en esta maraña tan complicada que es la política venezolana de hoy. No sé cuál es tu reflexión sobre el punto. No, completamente, Eduardo. Además, digamos, recordando que los derechos sociales son derechos humanos, que hay en nuestras investigaciones en el terreno, hay un esfuerzo inmenso que están haciendo organizaciones en los estados distintos del país que se llama Un Venezuela, Un por Humanitario, HUM, Un Venezuela. Se pueden ver los datos, Eduardo, y son más de 19 millones de personas que han agotado sus medios de vida, que necesitan apoyo para poder hacerle frente a sus necesidades en alimentación, en salud, la juventud, la adolescencia, la niñez, en educación. Y por supuesto estamos viviendo todas las situaciones tan complicadas en términos de los servicios públicos, electricidad, acceso al agua. Es decir, que si tenemos en mente a esa cantidad de personas cuyos derechos sociales, económicos, estamos hablando también de derechos ambientales, por cierto, siempre, están viéndose afectados, lo responsable, lo que debería ocurrir es seguir avanzando en algunos acuerdos, por lo menos, que impliquen que esas situaciones tan graves que afectan a la mayoría puedan ir resolviéndose. Y hay una cosa muy importante, Eduardo, en cuanto a esto del Fondo Social. Es muy fácil acceder a unas plataformas públicas, por cierto, ambas, que dan cuenta de cómo se usan los recursos de las respuestas humanitarias en Venezuela y en otras partes del mundo. Uno es el Sistema de Seguimiento Financiero, FTS son las iniciales en inglés, y tú puedes ver allí los planes de respuesta humanitaria del mundo
y en qué áreas se están invirtiendo. Por eso puedo decir, por ejemplo, que Venezuela apenas ha llegado al 30% en este momento, y además sí, tenemos la forma de compararlo con los demás planes de respuesta humanitaria del mundo. Y está la otra plataforma que se llama Relief Web, como si fuera sitio web para el socorro. Y ahí están más bien ya establecidos, digamos, mucho más cualitativamente definidos esos alcances de los programas de respuesta humanitaria del mundo. De manera que si los recursos entran al Fondo Social, es perfectamente factible seguirlos en términos de su rendición de cuentas, de la transparencia del uso de esos recursos. Es bueno para todos, Eduardo. Claro. Y yo sí espero que esos acuerdos se mantengan, por supuesto. Han sido parte de un esfuerzo inmenso y muy difícil de todos los sectores, y que continúen más allá, por supuesto, de una política que vamos a ir viendo camino a las elecciones del 24 y a las otras que son para mí también de enorme importancia, que son las del 25, por el tema de los poderes locales y la cercanía con la ciudadanía, ¿no? Así es. Y tú lo mencionabas, el ejercicio democrático, participativo, de compromiso ciudadano que se vivió el domingo es una variable que entra dentro de este panorama de interrogantes, de esperanza, de diferencias que caracteriza a cualquier sociedad, y que nos tiene que hacer más civiles y que nos tiene que hacer avanzar en medio de las dificultades. Bueno, tenemos que pasar por consensos basados en las normas, en los derechos humanos y en las respuestas a las necesidades que tú, entre otras tantísimas, que tú has citado en esta conversación. Feliciano, se agotó el tiempo en segundos. ¿Quieres decir algo más? Sí, también, Eduardo, otra vez que en esos acuerdos a los que se ha llegado para ir avanzando, que tienen también que ver con derechos políticos, con personas que están privadas de libertad y deberían estar libres, como ya empezamos a ver, por ejemplo, con el caso de Roland Carreño y otras personas. Están más personas con las que nosotros hemos venido incluso trabajando en lo humanitario, como Gabriel Blanco, en derechos humanos como Javier Tarazona. Es decir, que esos acuerdos, unos escritos, que, digamos, abiertamente, y otros a los que se ha llegado sin que estén escritos, pero que sigan avanzando. De nuevo, yo espero que otra vez, en medio de las dificultades políticas, las dificultades que hay en el país, conflicto, sea posible, por el bien de esas mayorías y también de esos grupos de personas muy afectadas en sus derechos humanos, que se pueda ir avanzando en algunos acuerdos que son esenciales, Eduardo. Feliciano, gracias por estar en seguimiento de estos aspectos que son del interés de todos los venezolanos, más allá de los signos políticos. Un gran abrazo, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Feliciano Reina, desde Madrid, España, defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria. Regresaremos.